Hola, tercer día en Roma, o cuarto, ya no lo sé, estoy perdiendo la noción del tiempo, lo cual es fantástico. Hoy voy a visitar dos de las basílicas mayores de Roma y algunas otras cositas. Empecemos por otras cositas. Dirijo mis pasos hacia la iglesia de Santa María de la Victoria, pero ese no era mi propósito original, así que antes, un consejito. Mi intención inicial era visitar la Galería Borghese, pero ayer por la noche me enteré de que hay que reservar entradas con antelación. No es posible visitar la Galería Borghese comprando las entradas el mismo día. Imposible, imposible. Consejo muy importante, si vais a visitar la Galería Borghese, comprad las entradas con antelación por internet. De nada. Un pequeño contratiempo, pero así son los viajes. Centrémonos en lo que sí podemos ver. Santa María de la Victoria comenzó a construirse en 1608 y es uno de los mejores exponentes del barroco romano. La decoración interior es deslumbrante, aunque todo este esplendor queda eclipsado por una de las más importantes obras de Bernini, el Éxtasis de Santa Teresa. Parece increíble que de un bloque de mármol se pueda extraer esta curiosa mezcla de placer y dolor, de espiritualidad y sensualidad. En la parte superior de la capilla en la que se encuentra, un óculo permite la entrada de luz directa que al caer sobre ella le da, en el conjunto de la iglesia, una relevancia bien merecida. Si queréis contemplarla aún mejor, podéis pagar un precio módico para activar la iluminación artificial. Cualquier obra de arte queda empequeñecida ante esta escultura. Sin embargo, también encontraréis en una de las capillas 3 pinturas del Domenichino, uno de los más importantes pintores del barroco, a las que tal vez queráis prestar atención. En las cercanías, otro pequeño tesoro que apenas destaca entre las maravillas de Roma, la iglesia de San Bernardo. Su interior se asemeja, guardando las distancias, al del Panteón. Es cilíndrica, dado que fue construida aprovechando las ruinas de una de las torres redondas que limitaban las termas de Diocleciano. Si vais a visitar la Basílica de Santa María de los Ángeles, puede ser interesante que antes visitéis la iglesia de San Bernardo o que os fijéis en las dimensiones de la plaza que tenéis justo enfrente. La iglesia de Santa María de los Ángeles se construyó sobre las ruinas de las termas de Domiciano. Tanto la plaza como la iglesia de San Bernardo delimitaban antiguamente estas termas, para que os hagáis una pequeña idea de lo que ocupaban. Efectivamente, aunque su apariencia exterior es austera y no se encuentra por lo general en las guías turísticas como uno de los imprescindibles de Roma, la iglesia de Santa María de los Ángeles, proyectada por Miguel Ángel para aprovechar las ruinas de las termas, es, sin duda, uno de los espacios arquitectónicos más impresionantes de la ciudad. Y aún así, solo ocupa una mínima parte de lo que originariamente ocupaban las termas. En la fachada y en algunas estancias de la parte posterior aún se pueden apreciar en bruto los restos del colosal edificio romano. Grandiosidad aparte, son abundantes las curiosidades acerca de esta iglesia. Como ya he dicho, la construcción de la iglesia se encargó a Miguel Ángel cuando tenía nada menos que 86 años de edad y se vio obligado a simultanearlo con la construcción de la Basílica de San Pedro y otros proyectos. Un hombre ocupado, Miguel Ángel. Su respeto por las estructuras romanas fue absoluto, aunque el resultado que vemos actualmente, con una decoración mucho más rica, poco tiene que ver con lo que Miguel Ángel proyectó. Las grandes columnas de granito rojo que sostienen el crucero tienen, aunque sea difícil creerlo, casi 2000 años de antigüedad, ya que pertenecían a las termas. Si habéis pasado ya por la Basílica de San Pedro, puede que os suenen las pinturas que encontraréis aquí.
Los mosaicos de San Pedro son copias minuciosas de estas imágenes. Por último, aquí encontraréis la célebre línea clementina, una línea meridiana que se utilizó para ajustar los relojes de Roma hasta 1846. Si venís en un día de sol a las 12 del mediodía, podréis contemplar cómo, a través de un pequeño agujero en la pared, una diminuta marca de luz se posa sobre esta línea con precisión de 1 o 2 segundos. Siguiente parada, Santa Maria Maggiore, una de las 4 basílicas mayores de Roma a apenas 20 minutitos andando. En el año 365, la Virgen se apareció en sueños a un rico patricio romano llamado Juan y al Papa Liberio, y les pidió que le construyeran una basílica en el lugar de Roma en el que nevaría esa noche. Era agosto. A la mañana siguiente, la colina del Esquilino apareció cubierta de nieve y el Papa trazó sobre ella la planta de la basílica. Así se construyó el primer templo cristiano dedicado a la Virgen. Si queréis, pues lo creéis, y si no, no. La basílica actual, sin embargo, fue construida en el siglo V, vinculada al Concilio de Éfeso, cuando se decidió que la Virgen era la Madre de Dios. Y así hasta hoy, o casi, porque esta es la única basílica paleocristiana de Roma que no ha sido reconstruida, aunque sí, por supuesto, restaurada y reformada, que de esto hace ya 16 siglos. La columna que veis frente a ella es la única superviviente de la desaparecida Basílica de Magencio y se conserva prácticamente intacta. En el exterior destacan su pórtico de 2 alturas con los magníficos mosaicos del siglo XIII en la Logia de las Bendiciones y su campanario, el más alto de Roma con 74 metros de altura. Como podéis apreciar, el interior es realmente impresionante. Los romanos solían en su tiempo exclamar: «Santa María es toda de oro». Más allá de la majestuosidad del edificio y su leyenda, aquí se respira historia. Las columnas son las originales. El friso de mosaicos, bajo las ventanas que relatan pasajes del Antiguo Testamento, también, aunque solo se conservan 26 de los 42 originales. Y también son originales los mosaicos del arco triunfal. El ábside se amplió en el siglo XIII, así que los mosaicos de esta zona son de esa época. Se puede apreciar claramente la diferencia de estilos entre unos y otros. El pavimento, por otro lado, es del siglo XII. Un pequeño secreto difícil de captar si no venís avisados, dada la humildad de la lápida. Aquí se encuentra la tumba de Gian Lorenzo Bernini, el más importante artista del barroco. Si queréis comparar estilos artísticos, este es un buen lugar para ver las diferencias entre las barrocas Capilla Sixtina y Paulina, prácticamente gemelas, y la Capilla Sforza, más renacentista y diseñada por Miguel Ángel cuando contaba ya 90 años de edad. Tomo ahora el camino hacia San Juan de Letrán. Largo y nada turístico, así que confío en encontrar un buen sitio para comer. Conseguido. San Juan de Letrán es la primera basílica cristiana y durante más de 1000 años fue la sede central de la Iglesia Católica. Su historia está plagada de desastres. Terremotos, incendios y saqueos han influido en la forma del edificio que vemos hoy. Los papas residieron aquí durante más de 1000 años, pero a la vuelta de su exilio en Aviñón, el estado del complejo era tan deplorable
que eligieron instalarse en San Pedro. Queda poco de la basílica original y lo que vemos hoy es en gran parte obra de Borromini en el siglo XVII. El complejo original era mucho mayor que el actual. Aún se pueden apreciar restos del mismo en las inmediaciones. Uno de ellos, probablemente el más importante, es el baptisterio del siglo V. Este es el primer baptisterio católico de Occidente. De hecho, aquí bautizaron al emperador Constantino. Sí, el que se convirtió al cristianismo. El que movió la capital del Imperio Romano a Constantinopla. Ese. Tengo que decir que actualmente está un pelín renovado. Es un pelín más barroco de lo que era cuando lo hicieron. Un poquito. Efectivamente, el interior fue reformado totalmente por Borromini y es difícil imaginar desde el rudo exterior este despliegue decorativo. También hay que destacar la capilla de los papas, conocida como Santa Sanctorum, que contenía en su tiempo algunas de las reliquias más importantes de la cristiandad y era el lugar más venerado de la Roma medieval. Se accede a ella por la Scala Santa. Según la tradición cristiana, Cristo subió y bajó estas escaleras varias veces en el día de su pasión. Si se quiere acceder al Santa Sanctorum por ellas, es obligatorio subir de rodillas. Os lo recomiendo, si os gusta, subir escaleras de rodillas. Es broma. Tiene interés histórico, tiene interés religioso, pero estéticamente no es ninguna maravilla. Bueno, al menos comparado con todo lo demás que hay en Roma. Pero tampoco se tarda nada en verlo. San Juan tiene dos fachadas. La norte, hoy en día lateral y culminada por dos campanarios, era antiguamente la de acceso y es obra de Domenico Fontana. La fachada oeste, la principal, fue construida por Alessandro Galilei en 1735 y marcó una nueva tendencia desde el barroco al neoclásico. En el interior, de predominancia barroca y mayoritariamente obra de Borromini, destaca el ciborio, de un estilo gótico realmente infrecuente en Roma. En él se custodian las cabezas de San Pedro y San Pablo, lo cual a mí me da muy buen rollo. También contrastan con el barroco de Borromini los mosaicos del ábside. Lo que podéis contemplar es una copia exacta del original del siglo XIII realizada en el siglo XIX. Si os gusta tirar el dinero, podéis aprovechar para hacerlo en la cripta donde está enterrado el Papa Martín V, quien ejecutó el regreso de los papas desde Aviñón y se esforzó en la reconstrucción de Roma y de esta basílica. Mi próxima parada es la iglesia de San Clemente. Aquí existía un grupo de viviendas que fue destruido en el incendio de Nerón del año 64. Sobre estas casas, que se cubrieron con tierra, se edificó una basílica consagrada a San Clemente en el siglo IV. Fue seriamente dañada en un saqueo a finales del siglo XI y, dado que el nivel del suelo en Roma había crecido varios metros durante esos 7 siglos, se decidió recubrirla de escombros y construir sobre ella una nueva iglesia. Todo esto cayó en el olvido hasta que en 1860 se descubrió la basílica inferior. Durante 100 años se extrajeron escombros y apuntalaron los estratos inferiores, y hoy se pueden visitar la antigua basílica y las viviendas a 20 metros bajo el suelo. Prohibido hacer fotos y grabar vídeos. Os lo recomiendo mucho. Si os gusta que os prohíban cosas o las casas angustiosas y enterradas. No, es broma, es una pasada, ¿eh? En mi opinión merece muchísimo la pena. Es muy curioso ver cómo estrato tras estrato, debajo de esta iglesia había otra iglesia y debajo de esa iglesia unas casas romanas. Es una pasada, a mí me ha encantado. Eso sí, son 10 euritos, ¿eh? O sea que pensáoslo si venís con el presupuesto ajustado. El sol empieza a caer, así que dirijo mis pasos a una pequeña gran maravilla de Roma que me gustaría contemplar de noche. No es esta, he dicho pequeña.
El Coliseo vendré a verlo mañana y el Foro de Trajano, con más detalle, también. Hoy voy a terminar el día unas calles más allá, contemplando esto. Hay mucho que contar sobre la Fontana de Trevi, así que dejaré la narración para más adelante cuando venga a visitarla de día. De momento, solo tengo una cosa que deciros antes de irme a dormir. Pues la recomiendo mucho si os gusta pelearos con la gente para haceros un selfie o ver obras de arte que son la leche, porque es la leche.